¿Qué tal si estamos de pies, iglesia? Vamos a entrar a la palabra de Dios. Más luego vamos a estar reconociendo las visitas que están con nosotros, pero queremos entrar a la palabra de Dios. Continuamos con la serie 9 más 1, pecados mortales. El tema de hoy se titula Sin temor a Dios. Pecados mortales sin temor a Dios. Y hay varias citas bíblicas. Quiero que seas paciente conmigo, pero quiero leer estas citas bíblicas y que vayas conmigo al libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Los que no lo tienen va a estar en la pantalla. Levítico 19, versículo 2. La Nueva Traducción Viviente dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: de las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel: sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Quiero que marques esa cita. Ahora quiero que vayas conmigo a Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3. Y estamos hablando bajo el tema sin temor a Dios. Isaías 11, capítulo 11, versículo 2 y 3 dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, refiriéndose a Jesús, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará las apariencias, no tomará decisiones basadas en rumores. Ahora quiero que vayas conmigo al libro de Filipenses. Los que vayan tomando nota, escriban esas citas bíblicas, porque yo sé que quiero que las leas esta semana y que las lleve a tu corazón. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaban con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y con temor. Y la última cita bíblica que quiero leer hoy, en Levíticos capítulo 19. En Levíticos capítulo 19, versículo 2. Que es la primera versión que leímos. Y quiero que recuerde estas palabras que dicen: sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. ¿Alguien puede levantar sus manos al cielo ahí donde estás? Y ahí donde está, dile, declara con tu boca y de: Dios, tú eres santo. Señor, tú eres santo, Dios. Señor, en este hermoso día declaramos tu santidad. Permite, Dios, que cada uno de nosotros podamos pronunciar, Dios, y podamos declarar y reconocer que el Dios que nosotros le servimos, que tú, Dios, eres un Dios santo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puedes sentarte. Continuamos con esta serie 9 más 1, pecados mortales. Y hoy hablamos acerca de estos, el pecado de no temer a Dios, sin temor a Dios. La verdad es que donde no hay temor de Dios, el resultado es un evangelio a conveniencia. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Cuando no hay ese temor a Dios y pretendemos servirle a Cristo y ser hijos de Dios, la verdad es que vivimos un evangelio basado en lo que nos conviene a nosotros. El temor a Dios es lo que nos da la fuerza a nosotros de entender la santidad de Dios. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Cuando hablamos del temor a Dios, es un concepto que la verdad es que mucha gente lo malentienden, o me atrevo a decir que es el concepto que es menos entendido. Cuando hablamos del temor a Dios, es el concepto que quizás menos se enseña.
Es el concepto que quizás no se escucha hablar mucho, no lo hablamos. Por eso es importante, nosotros en esta serie hemos sacado este espacio para hablar de la importancia de lo que es el temor a Dios. Uno de los mayores desafíos que la iglesia del siglo XXI enfrenta es que tenemos creyentes, tenemos personas que dicen que son cristianos, que tenemos personas que dicen yo soy seguidor de Jesucristo, que aman a Jesús, pero que no tienen temor a Dios. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Gente que aman a Jesús, gente que profesan a Jesús, pero su vida me dice que no tienen temor de Dios. Hoy en día nosotros hemos creado una lista, todos hemos creado una lista de los atributos de Dios. Pero tal parece que hemos creado una lista al orden que nos conviene a nosotros. Hemos creado una lista de los atributos de Dios en el orden que más me beneficia a mí, en el orden que más le beneficia a mi estilo de vida. Y por eso es que hablamos tanto del amor de Dios, por eso es que hablamos tanto de la misericordia de Dios, hablamos del perdón, hablamos de la gracia y la santidad, ni la mencionamos. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? La santidad, tal parece que la santidad es lo último que nosotros queremos hablar de Dios. Tal parece que para el tiempo que nosotros vivimos hemos acomodado los atributos de Dios para nuestra conveniencia. Que mucho hablamos del amor de Dios, que mucho hablamos de la gracia, y todo eso son atributos de Dios. Pero tenemos que entender que la fuente de todos esos atributos es la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Antes de Dios ser amoroso, antes de Dios ser un Dios de gracia, antes de Dios ser un Dios de misericordia, Dios es santo. Alguien puede decir Dios es santo. Antes que todo, primero Dios es santo. Y todo lo demás fluye de la santidad de Dios. El amor fluye de la santidad de Dios. La misericordia fluye de la santidad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el pecado mortal de no temer a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? ¿Alguien se ha preguntado qué es el temor a Dios? En el libro de Éxodo capítulo 20 encontramos a Moisés, que está en un cuadro donde Moisés está descendiendo después de encontrarse con Dios. Y Moisés está bajando del monte para encontrarse con el pueblo de Israel. Y Moisés le dice al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice, no tengan miedo, le dijo Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba. Y dice, y para que su temor hacia Él les impida pecar. El temor de Dios es lo que te aparta del pecado. ¿Alguien entiende eso? El temor a Dios es lo que te aparta del pecado. Moisés cuando bajó del monte y se encuentra con el pueblo, después de haber tenido un encuentro con Dios, Moisés baja del monte y Moisés decide marcar la diferencia entre lo que es tenerle miedo a Dios y tener temor de Dios. ¿Cuántos saben que hay una diferencia? Hay una diferencia y Moisés está marcando la diferencia de lo que es tenerle miedo a Dios, porque hay gente que le tiene miedo a Dios y hay gente que tiene el temor de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el que le tiene miedo a Dios es porque siente la necesidad de esconderse de Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán. Adán en el huerto del Edén, después de comer del árbol del bien y del mal, sintió la necesidad de esconderse, no porque tenía el temor de Dios, sino porque le tenía miedo a Dios. El que tiene miedo a Dios siente la necesidad de esconderse de Dios. Pero el que tiene el temor de Dios no tiene nada que esconder. ¿Alguien entiende eso? Pero a la misma vez, el que tiene el temor de Dios, su peor pesadilla es estar lejos de Dios. El que tiene ese temor a Dios, quiere estar cerca de Dios, reconoce la importancia de la presencia de Dios en su vida. El temor a Dios no se refiere a tenerle miedo a Dios. ¿Alguien entiende eso?
Yo no estoy hablando de tenerle miedo a Dios. Estoy hablando de tener ese temor que se refiere a esa reverencia, que se refiere a ese respeto, que se refiere a ese asombro de que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, de que le servimos a un Dios que es omnipresente, que es omnisciente y que todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Tener el temor de Dios es vivir en obediencia a sus mandamientos. El que tiene el temor a Dios es honrarlo, es reverenciarlo, es respetarlo, es valorarlo. Más que nada en su vida. Porque reconoce que la santidad de Dios. Alguien diga la santidad de Dios. El temor a Dios es tener terror de estar lejos de Dios. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios es tener esa preocupación de perder su presencia. Es tener esa preocupación de perder su bendición. Es tener esa preocupación de perder su favor. El temor a Dios es lo que nos mantiene a nosotros como creyentes apartados del mal. Es lo que nos mantiene a nosotros, nos hace rechazar la tentación. El temor a Dios es lo que nos aparta del pecado. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 12. Que dice siempre seguiremos, dice Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, le está hablando y le dice: ustedes siempre han seguido mis instrucciones. Y ahora que yo no estoy con ustedes, ahora es que yo necesito que ustedes sigan las instrucciones. Ahora cuando yo no estoy con ustedes es que yo necesito que ustedes se esfuercen a demostrar la salvación que hay en ustedes. Y Pablo le dice: ¿cómo tú demuestras esa salvación? Obedeciendo a Dios. Pero dice: con profunda reverencia y ¿qué? Y temor. Ahora es que les toca a ustedes ser testigos de esa salvación, con reverencia y con temor. Y cuando yo veo esto, yo veo a Pablo que está animando a la iglesia de los filipenses. Pablo le está escribiendo esta carta, le dice: yo no estoy con ustedes, pero yo quiero que ustedes mantengan. Esto no se trata de quién está al frente de ti, esto se trata de a quién tú le sirves. Y Pablo le está diciendo: ahora yo no estoy con ustedes, pero ahora es que yo necesito que ustedes aprendan a ser fieles. Ahora es que yo necesito que ustedes entiendan a quién es que le estamos sirviendo. Y aquí Pablo está ahí animando a los filipenses a vivir una vida de fe, a vivir una vida que se mantenga en obediencia a Dios, y les insta a que se esfuercen, ¿Cuántos saben que esto toma esfuerzo? Esto, demostrar la salvación de Dios en nosotros y lo que ha hecho, toma esfuerzo. Esto tiene que ser intencional. Hay gente que dicen, que llegan a la iglesia y dicen: pastor, yo no alabo porque es que no siento los deseos de adorar. Esto es algo intencional. Esto no se trata de cómo yo me siento. Esto no se trata de lo que yo estoy pasando. Esto se trata de que nosotros reconocemos que le servimos a un Dios santo y que nosotros reconocemos que Él merece nuestro servicio y nuestra adoración. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Y Pablo le dice: esfuércese. Yo necesito que como creyentes, como iglesia, te esfuerce a demostrar los resultados de tu salvación. Y que lo hagas con reverencia. Y que lo hagas con ese temor a Dios. Pablo está enfatizando la importancia de tomar nuestra fe en serio. Pablo está enfatizando la importancia de tomar nuestro título de creyente, de cristiano, de que somos Misión La Cosecha. Pablo está enfatizando que tomemos nuestra fe en serio. Que esto no se trata de juego, que esto no se trata de ritos, que esto no se trata de simplemente yo hacerlo porque me hace sentir bien. Esto se trata porque tenemos que hacerlo tomando un esfuerzo para demostrar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Y entender la importancia y la grandeza de lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos. La reverencia y el temor a Dios es lo que nos ayuda a hacer eso. Cuando tú le sirves a Dios con reverencia y temor, tú eres intencional
en mostrar los resultados de tu fe. Aquí cuando Pablo está hablando de reverencia y de temor, Pablo lo que está hablando de nuestra capacidad, de nuestro entendimiento, la capacidad que tú y yo tenemos para nosotros entender a quién le servimos. Está hablando de la capacidad de nosotros reconocer lo que es la santidad de Dios. La capacidad de nosotros entender lo que es la majestad de Dios. Cuando tú entiendes la majestad y la grandeza de la santidad de Dios, en ti entra el temor de Dios. Pablo está hablando de esa reverencia que nos hace tomar la salvación en serio. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Pablo está hablando de esa reverencia que nos hace entender el paso que nosotros hemos dado, la decisión que nosotros hemos tomado de servirle y de nosotros ser conscientes de lo que significa ser salvo. Y que en esa conciencia nosotros podamos desarrollar una fe en reverencia y en temor. Pablo lo que está haciendo es un llamado no solamente a la iglesia de los filipenses, sino que está haciendo un llamado a la iglesia del siglo XXI. Escucha bien. Un llamado a vivir una vida separada. A vivir una vida separada, y cuando hablamos de santidad, santidad no quiere decir ser perfecto. Cuando hablamos de vivir una vida santa, estamos hablando de vivir una vida separada. Por eso Dios le dijo, sed santos porque yo soy santo. Dios no te está pidiendo que tú seas perfecto. Y a veces nos queremos frustrar con esta palabra de que tenemos que ser santos porque pensamos que tenemos que ser perfectos. Y Dios lo que le está pidiendo y exigiendo a la iglesia del siglo XXI es simplemente que aprenda a vivir una vida separada para Él. Una vida separada de las influencias del mundo. Una vida separada de las influencias de la cultura. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en este día? Porque las consecuencias de no tener temor a Dios, entre tantas consecuencias que hay, una de ellas es que tú pierdes el poder y la unción. Cuando tú no tienes temor a Dios, es imposible que tú tengas el poder de Dios y la unción de Dios. Y esto se debe a que cuando no hay ese temor a Dios, cuando no hay temor a Dios, y yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, pero la persona que no tiene temor a Dios, tolera el pecado. Se le hace fácil tolerar el pecado. Se le hace fácil entender el pecado. Se le hace fácil justificar el pecado. El que no tiene temor a Dios. Pero cuando tú tienes el temor de Dios en ti, cuando tú tienes ese temor porque tú sabes que Dios es más grande que el mundo, es más grande que el universo, que la santidad. Cuando tú tienes ese temor de Dios, tú aprendes a amar lo que Dios ama. Y también aprendes a odiar lo que Dios odia. Por eso en Hebreo, el escritor del libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 9, él dijo, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Porque es que nosotros vemos, y yo sé que ustedes lo han visto, porque es que nosotros vemos tantos líderes reconocidos, líderes de iglesia, pastores reconocidos, adoradores reconocidos, creyentes, gente que llevan toda una vida sirviéndole a Dios, que tú dices, wow, esta persona, y de momento caen. De momento caen en cualquier trampa del enemigo. De momento caen en cualquier mentira. Y uno dice, pero ¿de dónde salió esto? Una persona que era tan fuerte, una persona de tanta influencia. ¿Cuántos los han visto que caen? Personas que nos dejan sorprendidos a nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Por qué caen? Porque pierden el temor a Dios. En algún momento en su caminar perdieron el temor a Dios.
En algún momento en su caminar se familiarizaron tanto con la presencia de Dios que lo vieron como una cosa más. Se familiaron tanto con el servicio que ya el servicio no les sorprende. Se familiaron tanto con el culto de adoración que le damos a Dios que ya los pelos ni se le paran. Y comenzamos a perder. Y por eso es que vemos personas que nos quedamos sorprendidos. Al fin del día perdieron el temor a Dios. Por falta de temor a Dios. Por eso este mensaje de esta serie 9+1 pecados mortales, este mensaje de sin temor a Dios es crucial en nuestro caminar con Cristo. Porque el temor, si tú pierdes el temor a Dios, tu vida espiritual está en peligro. Si tú pierdes el temor a Dios, la reverencia a Dios, tu salvación está en peligro. Mira cómo dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría. Es el fundamento de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Cuando tú conoces al santo, en ti entra el temor de Dios. Y cuando en ti está el temor de Dios, en ti está el buen juicio. Por eso es que nosotros aprendemos también en el libro de Proverbios capítulo 4 que el obtener sabiduría, el obtener sabiduría de tomar la decisión correcta, de abrazar la verdad, es lo más importante que nosotros podemos hacer como creyentes. El obtener la sabiduría de Dios. Y cuando tú entiendes la santidad de Dios y tienes el poder y tienes ese temor a Dios, el proverbista dice que tú obtienes sabiduría. Proverbios 4, versículo 7. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. ¿Sabes por qué esto es importante, iglesia? Porque el temor de Dios es una fuente de sabiduría. Y yo necesito que tú veas este cuadro. El temor de Dios es una fuente de sabiduría que fluye, que está fluyendo constantemente. Al que está lleno del temor de Dios, es una fuente que está fluyendo constantemente, que nos protege de los engaños del enemigo, que nos protege de las mentiras de la cultura, que nos protege de las tentaciones que llegan a nuestra vida. El que tiene ese temor de Dios, esa sabiduría, fluye constantemente. Y cuando llega el momento que estamos faltos de sabiduría, cuando llega el momento que ya esa fuente no está fluyendo y ya no hay temor de Dios y ya no hay sabiduría, comenzamos a luchar con pecados, comenzamos a tropezar, comenzamos a caer. Por lo tanto, esto me dice a mí que si perdemos el temor a Dios, perdemos la protección de Dios. ¿Alguien escuchó eso? Perdemos la protección de Dios ante las trampas del enemigo. Por eso es que vemos gente cayendo. Porque llega el momento que perdieron el temor de Dios. Y ahora yo no dependo de Dios. Ya yo tengo mis tácticas, ya yo tengo mis métodos de hacer las cosas. Y perdemos ese temor y comenzamos a caer en las trampas del enemigo. Porque ¿cuántos saben que el enemigo pone trampas en tu camino? El enemigo pone trampas en tu camino. Pero el temor de Dios es lo que te protege de las trampas del enemigo. ¿Sabías eso? El temor a Dios es lo que te protege de las trampas del enemigo. Esa fuente de sabiduría que te ayuda a identificar. Proverbios 14, 27 dice que el temor del Señor es fuente que da vida. Y mira, y dice, y ofrece un escape de las trampas de la muerte. Hay beneficios en tener el temor de Dios. Hay beneficios para nuestra vida cuando tú entiendes la santidad de Dios y tú vives tu vida y tu estilo de vida
es un estilo de vida que entiende que hay un Dios que te está mirando. Y tu estilo de vida es un estilo de vida que entiende que hay un Dios que es soberano y que es santo. Y cuando tenemos ese temor de Dios, la Biblia dice que Dios compartirá sus secretos. Dios compartirá secretos y te mostrará su pacto. ¿Cuántos saben que eso es glorioso? Simplemente con tener temor a Dios, con entender que mi vida depende de Dios, con entender de que mi vida debe ser una vida que no ofenda a Dios, que mi vida debe ser una vida que sea de reverencia, que yo agrade a Dios en todo lo que yo hago. Alguien diga todo. Agradar a Dios en todo lo que yo hago. Cuando tú vives con ese temor de Dios, tú vives una vida que agrada a Dios en todo lo que tú haces. El salmista lo dijo de una manera hermosa en el capítulo 25, versículo 14. Dijo que el Señor es amigo de los que le temen. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Dice, el Señor es amigo de los que le temen. Salmo 25, 14, escríbelo y pronúncialo en tu vida todos los días. Pero desafortunadamente, muchas de las cosas que nosotros vemos en las iglesias, me atrevo a decir, muchas de las charlatanerías que a veces vemos en la iglesia, cosas que no hay, que ofenden la presencia de Dios, que no respetan la presencia de Dios. Y estoy hablando dentro de las iglesias, gente que profesan ser hijos de Dios. Muchas de esas cosas que a veces vemos en la iglesia que nos escandalizan y que nos incomodan por la falta de reverencia, al fin del día es porque no hay temor de Dios. Y en la iglesia del siglo XXI necesitamos abrir los ojos, iglesia. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y nosotros debemos entrar a la presencia de Dios siempre con ese temor y esa reverencia, entendiendo que estamos levantando un servicio a Dios. Y nosotros debemos vivir una vida con reverencia, entendiendo que nosotros nos hemos separado para el Dios Santo. Pero si hay algo que nosotros, la iglesia del siglo XXI, especialmente la iglesia evangélica, ha perdido, es la reverencia a Dios. Yo tuve la oportunidad, o el atrevimiento, si se puede decir así, de entrar a un templo budista. Y la reverencia que yo experimenté a ese Dios falso fue impactante. A un Dios falso. La reverencia que yo experimenté a una estatua que estaba al frente era impresionante. Y desde que yo entré ahí, se me hizo muy claro que había que guardarle reverencia a ese Dios. ¿Y qué de Dios verdadero? ¿Qué de nuestro Dios? ¿Por qué nosotros no podemos exigir reverencia a nuestro Dios? Al Dios que es santo, al único Dios que es verdadero. Pero nos acostumbramos tanto a su misericordia y su amor, que perdemos el temor a Dios. Y cuando perdemos el temor a Dios, terminamos ofendiendo a Dios. Y por eso es que caemos en pecado. Y por eso es que nos atrevemos a vivir una vida en pecado sirviéndole a Dios. ¿Sabías que hay gente viviendo una vida de pecado sirviéndole a Dios? Por eso es que nos atrevemos a vivir una vida de pecado y pararnos en este altar, porque no hay temor a Dios. Nuestro Dios, iglesia, nuestro Dios es santo. Y es tiempo de que la iglesia del siglo XXI, y es tiempo de que nosotros que decimos ser creyentes y decimos que amamos a Jesús, oh, que mucho amamos a Jesús.
Jesús es lo máximo. Yo lo leo en las redes sociales todo el tiempo. Yo lo veo en la televisión. La gloria sea para Dios primero. Pero viviendo una vida sin temor a Dios, sin reverencia a Dios. El concepto de no temer a Dios es precisamente de eso lo que está hablando, de esa falta de reverencia, de esa falta de respeto, de esa falta de principios. ¿Te acuerdas cuando los cristianos años atrás vivían con principios? Hoy en día ya no tenemos principios y pretendemos agarrarnos de la misericordia y de la gracia de Dios. Y hemos perdido el temor a Dios. Y este pecado de vivir sin temor a Dios es un pecado serio de este tiempo. Es un pecado donde cada uno de nosotros, no importa si tú llevas un mes sirviéndole a Dios o si tú llevas 50 años sirviéndole a Dios. Yo diría que los que llevamos tiempo sirviéndole a Dios, es más importante que nos examinemos. Porque a veces nos acostumbramos y ya sabemos cómo hablar, y ya sabemos cómo vestir, y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y a veces estamos funcionando de acuerdo a lo que tenemos que hacer, pero hemos perdido el temor de Dios. Ya nos atrevemos a subirnos aquí en pecado. Y no nos da miedo. Dios no va a hacer nada. Nadie sabe nada. Es tiempo de volver al temor a Dios. Es tiempo de volver el temor a Dios. Porque esa falta del temor a Dios puede, o te aseguro que va a traer consecuencias. Tanto en la iglesia como en la sociedad. No es secreto de que estamos viviendo tiempos difíciles. No es secreto de que estamos viviendo tiempos donde las cosas que estamos viendo ni podemos creer que las estamos viendo. ¿Sabes cuál es? Eso es consecuencia de perder el temor a Dios. Eso es consecuencia de cuando una nación pierde el temor a Dios. Cuando una nación se atreve a decir: yo no necesito la palabra de Dios. Yo no necesito orar. Comenzamos a ver consecuencias en la iglesia, en la sociedad. La importancia, iglesia, Dios nos está llamando a volver al temor a Dios. Que nosotros guardemos reverencia. Cuando las personas no reconocen ni honran a Dios, los resultados son horribles. Y los hemos visto. Y los vemos dentro de la iglesia, lo vemos en la sociedad. Vemos cuáles son las consecuencias. Comenzamos a ver una decadencia moral. ¿Alguien la ha visto? Una decadencia moral. Donde cada día nosotros tenemos menos y menos valores. Donde cada día son más bajas las expectativas. Cuando la gente y la sociedad no reconocen una autoridad de moral superior, se daña el comportamiento de la gente y se daña el comportamiento de la sociedad. Y lo que nosotros estamos viviendo en este siglo viene de una fuente de que hemos perdido el temor a Dios. Y cuando perdemos el temor a Dios, nos volvemos expertos justificando nuestro pecado. Nos volvemos expertos practicando el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Verdades distorsionadas. Cuando pierdes el temor a Dios. Por eso es que nosotros tenemos una sociedad que es más susceptible a la desinformación que a la verdad. Se les hace más fácil creer la mentira que creer la verdad. Se les hace más fácil entender el engaño que creer la verdad. Se les hace más fácil entender y creer las mentiras de la cultura por falta de temor, del temor a Dios. Perdemos el sentido de responsabilidad.
Ya nadie es responsable por sus actos. El temor a Dios trae un sentido de responsabilidad a nosotros. Un sentido de responsabilidad por las acciones que nosotros tomamos. Pero si no hay un sentido de responsabilidad. Yo estaba viendo un caso en una corte de un hombre que abusó de una niña. Y en la corte él no mostraba un sentido de responsabilidad. Inclusive se reía y se burlaba, diciendo que la niña lo había pedido. Cuando no hay temor de Dios, perdemos ese sentido de responsabilidad. Y yo miro a la sociedad y miro al mundo y miro la iglesia y yo veo gente sin temor a Dios. Porque veo las consecuencias, ya no hay, una de las consecuencias es que perdemos la compasión y perdemos la empatía. Todo eso lo perdemos cuando no tenemos ese temor a Dios. Y la comunidad comienza a romperse, la comunidad comienza a dividirse. Y estamos viviendo en tiempos que esta nación no puede estar, jamás había estado tan dividida. Y perdemos esa fuerza espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un hombre carnal y un hombre espiritual. Y cuando tú estás falto del temor de Dios, tu hombre espiritual se seca. Y comienza a disminuir tu fe. Y ya tú no dependes de Dios, sino que tú dependes de ti mismo. La fe es lo que nos debe inspirar a cambios. Nuestra fe en Dios es lo que nos debe inspirar a transformar nuestra vida de una manera positiva. Nuestra fe a Dios. Pero si nosotros perdemos nuestra fe, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de la iglesia? ¿Qué será de la sociedad? ¿Qué estamos de pie? ¿Qué tal si estamos de pie, iglesia?